Si de ovnis se trata, Carlos Ferguson es una autoridad, una trayectoria bueno, una opinión valedera para el fenómeno ovni. Les pido que vean este video y tomen nota, porque hay una mirada muy, pero muy interesante y muy profesional sobre el estudio del fenómeno ovni. Bueno, aquí estamos nuevamente hoy, Día de OVNIs, y estamos con uno de los pioneros también en el tema OVNI, un investigador que estuvo por acá en varias oportunidades, que se llama Carlos Ferguson, el primer investigador oficial, ¿no? Hola Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto estar con vos otra vez, ¿eh? Un gusto. Y con los oyentes. Bueno, vos fuiste el primer investigador oficial, entre comillas, o sea, reconocido por la Fuerza Aérea, ¿no? Sí, en la primer comisión oficial abierta, digamos, fui el primer civil convocado como asesor eh, desde el 2011 al 17. Digamos que fue un periodo donde primero ingresé, fui el primero y después hubo la posibilidad de hacer ingresar a 4 investigadores más. Pero bueno, sí, fui el primero que llegó a ser asesor de la Fuerza Aérea Argentina en el tema, ¿no? Bueno, un tema que, bueno, el pionero acá en Argentina fue el uruguayo Fabio Serpa, ¿no? Sí, Que agarró la más fea, me parece, porque cuando nadie creía en nada, ¿no? claro, en realidad Fabio popularizó más que nadie al tema, eh, porque venía con una carrera actoral también y demás. Nosotros tuvimos un pionero que fue Ariel Ciro Rieti, A que era contar, muy, ¿no? muy amigo de Fabio también, que fue el que creó el primer grupo que se llamó Codovni. Y a partir de ahí publicaba una serie de listados anuales de casos en el año 58, 59, 60, bueno, distintos años. Y Fabio lo que hizo fue, bueno, apoyado por esta popularidad, fue el que mayor difusión logró del tema a través de la revista Cuarta Dimensión, que fue una revista también, que no fue la primera, pero fue la más masiva, digamos, porque nosotros teníamos una muy buena revista también que era 2001, Periodismo de Anticipación, que era una revista que hacía, creo que la dirigió Alejandro Vignati, después, que después se tuvo que exilar del país, una revista pionera, y Cuarta Dimensión apareció en el, si no me equivoco, en el 73 o 74. Algo así, sí. Yo la compraba a cuarta dimensión. Claro, claro. Así que bueno, era una época, por supuesto, distinta. Eh, Había un interés especial también con el tema, había una actividad también muy importante de investigadores que se fueron formando, una camada de investigadores que no se volvió a repetir, que no la tenemos hoy en día, o sea que en ese momento fue un auge también de eso, y también era un tiempo más difícil para la difusión, por supuesto, de este tema, ¿no? Ahora, ¿cuánto ha cambiado, no? Porque, bueno, la ventaja en ese momento que no había tanta tecnología, entonces era más fácil separar la paja del trigo, ¿no? Ahora hay tantos ingenios hipersónicos, etcétera, etcétera, que, bueno, te llevan a tener que ser más profundo en la investigación, cosa que muy pocas veces se hace, ¿no? Claro, lo que varió, además de que se ha complejizado toda la cuestión del análisis del fenómeno, uno tiene que perfeccionarse en eso, constantemente. Este, no hay otra forma. Yo, por ejemplo, hace poco he hecho un curso de eh, teledetección satelital y demás. Uno tiene que seguir, seguir y seguir perfeccionándose. Pero lo que sí ha ocurrido, y esto está muy marcado estadísticamente, porque yo sigo al fenómeno desde el punto de vista de la estadística más que nada, es que la calidad de las investigaciones de la década del 70 fue la máxima, 70, 80, después ya empezó a caer. Eso nos indica dos cosas.
por un lado, nos está mostrando que no hay investigadores. Es decir, hay más cantidad de gente participando dentro del ambiente ufológico. La ufología no es una sola y ser ufólogo no es ser lo mismo para uno o para otro. Es un universo de cosas donde ahí encontrás divulgadores, no sé, contactados, o sea, tenés un montón de cosas. Ahora, el investigador que va a hacer la investigación filtrando, no haciendo solamente una grabación del testigo, porque eso es periodismo, sino filtrando la información y haciendo un análisis no solo de campo, sino teórico, de eso no ha quedado mucho. Lamentablemente no somos más que 6 personas o 5 en Argentina, y tenés 95 personas que están divulgando. ¿Me podés nombrar cuáles serían tus referentes o gente que te parece que está muy Sí. más seria o más comprometida? Bueno, yo cuando fue el ingreso a Fuerza Aérea sugerí el ingreso de 2 de ellos, que es el pionero Oscar Uriondo, es un pionero también del tema y autor de varios libros en la década del 60, que es un gran teórico, y después el licenciado Ángel Díaz de Río Ceballos, Córdoba, que es teórico y práctico. Ahí ya tenemos 2. Después yo tengo contacto también con Alberto Brunetti de Mercedes, digamos, Guillermo Daniel Jiménez de Necochea. O sea, vos tenés una camada de gente que hacía investigaciones o que trabajó seriamente en el tema a nivel teórico. Como digo, el 95% restante hoy está en una cuestión más de divulgación y de buscar el caso más impactante. Pero, por supuesto, eso limita totalmente la posibilidad de la investigación. Por eso ha caído el nivel, como yo te decía, si vos tomás el 70 está muy alto, en los 80 ya entra a descender, y hoy estamos en un punto muy bajo, pero no tiene que ver con que los casos hayan desaparecido, que es otro gran mito que están divulgando algunos por ahí, o que los testigos no sé, estén fraguando la información, y no pasa por ahí. Pasa estrictamente porque no hay una camada con una formación mínimamente como para hacer una investigación. No hay tampoco mucha preparación, ¿no? No sé si hay alguna escuela de investigación omniológica, pero una escuela de investigación de lo que sea tenés que tener ciertos estándares, ¿no? Bueno, esto que vos decís es la clave del asunto, porque no hay un estándar, no hay cánones o un estándar de formación ufológica. Es decir, en nuestra época, entrar al tema y decirnos investigadores a la segunda vez que salíamos al aire era una vergüenza. Nosotros no podíamos ir a un congreso, por ejemplo. Primero íbamos a algunos eventos y congresos a mirar y aprender, y después era presentar un caso de la mejor manera posible, ajustado a todos los cánones que había en la época, como para que uno pueda llegar incluso a dar la primera conferencia, la segunda conferencia, ante gente que estaba formada de otra manera. Hoy en día esto es totalmente distinto. Hoy en día aparecen un montón de personas, todos tienen derecho a estar dentro de la participación o de la investigación del tema, pero una cosa, también hay un deber, no es solamente un derecho. El derecho lo tenemos todos para hablar de la cuestión u opinar. Pero después hay un deber que es ajustarse a algunos lineamientos de investigación. Porque esto es muy parecido a la criminalística, al peritaje de un caso policial. O sea, no se puede tomar solamente el dato de una grabación y decir, bueno, esto también pasa y aceptarlo como un hecho. Hemos descubierto montones de veces que había casos donde había confusiones, fraude, bueno, montones de aspectos, y eso ayuda porque después vos armás una estadística, que es otra falencia que tienen muchos hoy, que no sostienen lo que dicen en base no a lo que diga uno, sino a toda la información que tiene detrás. En ese sentido, yo tengo
también fue un esfuerzo hacerlo, pero el mayor catálogo de aterrizajes de Argentina, no solo ordenado cronológicamente, sino clasificado con un sistema europeo que llevó más de 30 años de trabajo, pero la conclusión es que hoy uno tiene una radiografía del fenómeno como creo que no la tiene nadie. Realmente, mirá, el nivel bajó en todos los ámbitos. En todos los ámbitos bajó el nivel de investigación, salvo algunas excepciones, pero en todos los ámbitos, ¿no? Bajó, estamos más en el inmediatismo, ¿no? Es todo ahí, se usa, se tira y ya está, la sociedad de consumo. Por eso es tan valioso, ¿no? Cuando uno se puede detener en todos estos detalles y también para obviar confusiones, ¿no? Porque más allá del fraude premeditado, hay gente que cree una cosa y por ahí vio otra cosa y o sea, y se cree que vio determinada cosa y te lo dice o se confundió con algún fenómeno atmosférico, etcétera, etcétera. Entonces, el testigo no tiene la obligación de saber todo, pero uno que por ahí tiene un poco más de manejo de todo, tiene que agarrar y empezar a decir, bueno, esto puede encuadrarse en este lugar, en el otro lugar, en el otro lugar, pero siempre sin descartar nada, ¿no? Porque todo... No, hay que ser abierto a todo, pero no descartar nada, pero ajustarse, como vos bien decís, en realidad fraudes hay muy pocos, la mayoría son confusiones con fenómenos naturales o artificiales, que hoy tenemos complejizado el asunto, como habíamos hablado con los drones y otros fenómenos. Y bueno, hay que ajustar más la investigación. Hoy tenés también el gran problema es muchas grietas dentro de lo que es la investigación del tema. Entonces vos tenés, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sin dar nombres del hecho cuál fue, pero nosotros junto a Alberto Brunetti y Ángel Díaz investigamos un caso sobre Neuquén de pilotos. Y bueno, las personas, digamos, uno tiene que tomar confianza con el testigo, se comunica con el testigo, logra una confianza. Si el testigo, que es siempre el protagonista del hecho, no el ovni, sino el testigo, toma confianza con uno, eso está bárbaro porque uno puede entablar ahí una comunicación y lograr un montón de datos adicionales. Cuando a veces pasa esto, los otros grupos que no pudieron llegar, o llegaron después, o no sé, porque ahora hay una cuestión de corrida con la primicia, como vos bien decías, lo toman a mal y se enojan, y ya quieren invalidar el caso que investigó este o el otro. Ese es un hecho que tenés hoy, que es una infantilada, pero la tenemos. Después tenés otra que es más grave. En este mismo caso, nosotros, el operador de la torre de control, por una cuestión de resguardo, no quería dar a conocer su identidad, lo cual respetamos. Hablamos con los pilotos, con nombre y apellido, pero no con el operador. Teníamos el testimonio de él, pero él no quería, por supuesto. Razones entendibles. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo otro grupo? Averiguó por métodos legales, por vía legal, quién era el operador de turno en ese momento y divulgó el nombre y apellido. Sin medir la consecuencia, fíjate vos, que más que estar hablando de ovni, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Sin medir la consecuencia del desastre personal que le podía generar a una persona el hecho de tener alguna consecuencia laboral. Ese tipo de ética es fundamental en la investigación, no solamente una cuestión de saber ser perspicaz con los datos técnicos y demás. Hay que tener una ética y una calidad humana. Entonces ya cuando vos hablas de lo que es un investigador, ya hablas de un conjunto de valores que no son tan fáciles de lograr, ¿no? La verdad que es textualmente, ¿no? En todos los ámbitos está pasando que hay, bueno, como decíamos recién, ¿no? Está el aquí y ahora y no se miden consecuencias, no importa nada, ¿no? Y yo creo que tiene más que ver con el ser humano, con cómo somos cada uno,
que con otra cosa, ¿no? Porque uno tiene que tener un respeto por determinadas cosas y bueno, pasa en todos lados. Mira, yo te digo, pasa en el tránsito, pasa en la vida misma, Sí, que sí. hay una falta de respeto y falta de empatía por parte de algunas personas, ¿no? Pero bueno, es un fenómeno que más allá de todo lo que pueda confundir, es evidente, cada vez hay más, me parece a mí, yo veo por todos lados, sobre todo en Argentina, que están apareciendo casos por todos lados que son dignos de investigar, ¿viste? Porque no podemos decir, yo te digo, yo acá se ven cantidades de satélites, pero también se ven cosas Mm. que te dejan pensando, ¿no? Luces que se mueven con otra trayectoria que los satélites, destellos que pueden ser satélites, ¿no? Pero hay vuelta a vuelta, nosotros estamos siempre mirando el cielo y se ven cosas extrañas, ¿no? Pero también con tantos ingenios que hay en el espacio, con tantas cosas que hay acá en la Tierra, es decir, cómo hay que tener una preparación para poder Sí, reconocer qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Porque si no, todos, ovnis son todos, pero exacto. Nosotros, cuando fue mi ingreso como asesor de la Fuerza Aérea, fue en una comisión de estudio de fenómenos aeroespaciales. O sea, la parte OVNI es un, un pequeño porcentaje de eso. Y yo trataba de aportar sobre eso. Pero por supuesto, cuando uno habla de fenómenos aeroespaciales, habla de montones de cosas. Hay que cada vez nutrirse más de información, tener programas de investigación, estar muy metido en un montón de aspectos para tratar de determinar. Por eso no es fácil una investigación. Y una investigación no se resuelve como a veces requieren los tiempos periodísticos. Puede demandar meses, puede demandar incluso años. No es una cosa que se resuelve, o a veces se resuelve en 2 días cuando hay una cuestión de confusión abierta. Pero es muy compleja la investigación del tema y la teórica también, con lo cual, por eso digo, es un tema que en general para la gente común bueno, estamos ante una sucesión de noticias, pasó esto acá, allá, allá. No es solamente eso, hay que hacer toda una investigación muy profunda, pero bueno, hoy la realidad es la que tenemos y hay que tratar de perfeccionarse lo que más pueda uno en esto. Los casos no han decrecido, a veces decrecen por múltiples factores. El propio fenómeno a veces, que ese es el que no podemos manejar, es el que a veces tiene una actividad menor. Y eso pasó, por ejemplo, que no tenemos una explicación por qué. En la década del 60-70 teníamos una cantidad importante de casos, en los 80 decreció no solo en Argentina, estadísticamente en todo el globo terrestre, y después en los 90 otra vez empezó a resurgir y bueno, y tenemos oleadas en determinados lugares que son breves. Por eso hay también algunos mitos que a veces cuando uno los comenta, no es porque quiera derribar castillos de arena, pero la estadística te canta las cosas, no es la opinión de uno. Por ejemplo, esta cuestión de una zona elegida permanente no existe. Lo que hay es que el fenómeno irrumpe en determinada zona, ha pasado ahí en la costa también y demás, y después se traslada a otro lado. Ahora, vamos a otro análisis. Podemos decir globalmente, ¿hay una zona donde en Argentina haya habido más casos que en otro lado? Sí. Ese estudio se hace distinto. Se toma al país y lo divide en 4 regiones geográficas, por supuesto, por una cuestión no solo sociológica, sino de montones de aspectos. Tenemos la zona A, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, la otra zona, la norte, la zona oeste con San Juan, Mendoza y la zona patagónica. Cuando uno hace el estudio global de Argentina y divide la cantidad de casos por la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, te da que la Patagonia duplica
toda la cantidad del resto, aún teniendo la poca población que tiene. Ese es un estudio interesante para hacer. Esto demuestra lo que dijo el doctor Jacques Vallée, el máximo investigador que nos queda a nivel mundial, el máximo, no hay otro, que es un astrofísico francés que vive en Estados Unidos, que ya en la década del 70 había descubierto esto a través de lo que él llamaba la primera ley negativa, que es el fenómeno ovni tiende a presentarse en zonas de menor cantidad poblacional, o sea, en las rutas y en lugares rurales. Y esto porque tienen mejor lugar para estar sin pasar desapercibido. Exactamente. Ahora, después podemos decir, bueno, en cantidad, desde el año 47 hasta ahora. Digo 47 porque es el año para el que quizás no sabe, oficialmente nació el tema OVNI en la era moderna, ¿no? Desde el año 47 hasta ahora, ¿cuál es en Argentina la zona de mayor cantidad de casos? Bueno, cuando hablamos del fenómeno de aterrizaje, no hablamos de simples avistajes, hablamos de los casos más interesantes, donde el fenómeno se manifiesta a menos de 20 metros de altura o a más metros, pero provocando un efecto electromagnético, apagón en motores de automóviles, apagones en ciudades y demás, efectos a testigos, efectos fisiológicos, efectos a animales, huellas, y bueno, y fenómenos más complejos y casos más traumáticos que los hay dentro de la ufología. Cuando uno resume esos casos en Argentina, bueno, la zona de más cantidad de avistajes es lo que sería de Santa Clara al Mar hasta Necochea, Mar del Plata preponderantemente y zonas aledañas, y desde Mar del Plata hacia Tandil o Alcarce. Esa media luna, bueno, ya lo hemos demostrado en Mar del Plata, hemos hecho un estudio muy profundo de los casos, que hasta hoy supera los 200, y bueno, esa es la zona que históricamente tiene más casos. Yo lo he hablado incluso en Mar del Plata en infinidad de oportunidades, y claro, todos miran hacia otros lugares del país, pero no es así. Ahora, yo esto lo avalo con datos concretos estadísticos, no es, como reitero, una opinión. Y además otro estudio, el último, y con esto no me quiero extender porque me extendí mucho, pero... No, dale porque me interesa. Dale, bueno, hay otro estudio... tiempo. Bien, hay otro estudio que tiene que ver cuántas veces consecutivamente el fenómeno apareció en un lugar. Consecutivamente es, no que aparece 2, 3 días, por otros 2, 3 días no y vuelve a aparecer, sino todos los días. El estudio en Argentina te da, solamente hay 6 casos donde el fenómeno se repitió consecutivamente 4 días, 96 horas. Nunca duró más. Entonces, nosotros, como te dije antes, hay actividad de oleadas. Mar del Plata tuvo, por ejemplo, la más importante fue de junio a septiembre de 1968. Bahía Blanca lo tuvo en el año 62, 65 también. Bueno, Capilla del Monte, que es la zona que todo el mundo cree que está todo ahí, lo tuvo en su momento, lo tuvo también la zona de Entre Ríos, pero reitero, eso dura un corto tiempo y después el fenómeno se traslada a otro lado. Y te pregunto porque Cachi, Salta, ¿la tenés registrada? Sí, no es, en realidad en la provincia de Salta no Cachi solo, sino varios lugares, como pasa en La Pampa también. La Pampa, si no me equivoco, está en el tercer o cuarto lugar de mayor cantidad en La Pampa. de casos. Sí. Distintos pueblos de La Pampa, no, digamos, Santa Rosa, Rancul. También pocos habitantes, ¿no? La Pampa. Sí, también. Ahora, lo que vos comentás de Cachi también es porque hay una cosa que hemos detectado es que donde hay personas que se dedican un poco a recolectar la información de lo que pasa ahí, vos vas a tener más casos. Eso es lógico. Ahí en Cachi lo tenés a este hombre Zuleta, que es el que está, bueno. En La Pampa tenés otro. En cada lugar del interior del país donde hay una persona que mínimamente recoge la información,
vos ahí vas a tener más denuncias. ¿Qué quiere decir esto? Y ya también lo descubrió Jacques Vallée con su genialidad hace muchos años. Evidentemente hay más casos que investigadores. Los casos no han decrecido. El problema es que falta gente para hacer la investigación. Y cuando a nivel oficial, como hoy en Argentina, no tenés nada, o tenés una pancarta que no sirve para nada, bueno, lamentablemente la cuestión es así. Es más, nosotros, el fenómeno OVNI tiene una ley horaria ya descubierta, tiene una actividad horaria, que es mundial, no solamente en Argentina se da, pero lo interesante es que se da en todos lados. Vos tenés un pico a las 21 horas, un decrecimiento hacia la medianoche y un segundo pico a la madrugada. Sería 2:30 hasta las 5 de la mañana. Eso nos demuestra varias cosas. Primer punto, la mayor cantidad de testigos a las 21 horas ya está metido en su casa. Esto, yo para determinar esto, ¿qué hago? Hago un estudio con las dos empresas argentinas de electricidad. Y con las dos puedo determinar que el pico máximo de tensión de voltaje en los hogares es a las 21 horas, justo a la hora cuando el fenómeno OVNI se presenta. Bien. Y además, el segundo pico es totalmente inexplicable sociológicamente por la poca cantidad de gente que puede estar transitando en ese momento. No tanto en las rutas, por eso el fenómeno es esencialmente rural. Jacques Vallée demostró, este gran investigador, ya demostró que evidentemente si habría personas despiertas a la noche, tendríamos 14 veces más casos que lo normal. Eso nos indica, más allá de que el fenómeno esencialmente parece rehuir a la luz solar, aunque se dan casos de día también, es que los casos no han decrecido. Los casos siguen ocurriendo y a veces se sobredimensionan, es decir, en vez de difundirse por Internet, que es un gran problema hoy la Internet, los casos realmente que ocurren de denuncias importantes, se va a la búsqueda de lo más impactante. Es decir, queremos al testigo que fue abducido y que le hicieron estudios adentro del OVNI y todo eso. Y se desecha un poco todo lo otro. Por eso digo que es un conjunto de situaciones que nos llevaron a esto. Carlos, con respecto a los contactados, a los abducidos, que, bueno, los hay bastantes, ¿no? El tipo de contacto, por lo menos lo que he conocido yo, o son telepáticos, o son de esa forma, o predicen que va a haber un ovni, salen y lo ven, y todo eso. ¿Qué te tocó investigar de esto? Bueno, ahí tenemos un tema complicado, porque tenemos los testigos de encuentros de tercer tipo, es decir, personas que no tenían ningún conocimiento previo del tema, que incluso algunos eran escépticos del tema, y se encontraron con la presencia no solo del OVNI, sino de alguna figura alrededor del OVNI que la persona lo asemeja a algo similar a lo humano o humanoide, que a veces esa figura incluso puede ser formada a nivel holográfico, es decir, que sale un haz de luz y forma como si fuera una representación teatral ante el testigo. Ese testigo queda muy impactado, no entiende nada lo que le ha pasado. Hay gente, por ejemplo, me tocó un caso de una persona en plena cordillera, una persona sin formación cultural de ningún tipo, que interpretó ante esto que venía el fin del mundo. O sea, imaginémonos la situación de una presencia a pocos metros de distancia, un efecto fisiológico que él estaba teniendo, que era se estaba descomponiendo, el impacto de todo el ganado saliendo espantado para todos lados al lado de él, y la presencia de dos pequeñas figuras que para él, en su mentalidad básica, que no tenía ni siquiera estudio de ningún tipo, llegó el fin del mundo. No estaba hablando ni de ovnis, ni de extraterrestres, ni de nada de eso. Bueno, como ese caso extremo,
también tenemos gente muy preparada científicamente que tuvo alguna experiencia de este tipo. Entonces, ese tipo de casos son traumáticos y se los llama casos no voluntarios. Es decir, la persona no estaba buscando el encuentro y le cambió la vida totalmente. De eso tenemos. El contactado, que generalmente predice los lugares, que dice que habla con los comandantes y demás, es un caso más complejo donde en su mayoría histórica, tanto en los análisis a nivel internacional como aquí en Argentina, han demostrado graves falencias en cuanto a predicciones desde ya, y además muchas fotografías y filmaciones que son simples confusiones con reflejos solares. Cuando uno apunta una cámara al sol, o también distintos lens flare, que se lo llama así, son confusiones naturales, pero que bueno, en el deseo de quien fomenta esto, es una manifestación de algo sobrenatural. Hoy en día realmente la cuestión está más que clara, que en general todo este grupo de contactados así voluntarios, como se los llama, habían desaparecido bastante del ambiente. La ufología había mutado. Esto se daba mucho en los 80, en los 90, en Capilla del Monte, con grupos que llevaban a la gente ahí a ver supuestos ovnis, y a veces tengo testimonios directos de personas que se veían luciérnagas o satélites, y era como que estaban viendo una nave nodriza y en realidad estaban viendo satélites. Después empezó a decrecer y había desaparecido casi por completo ahora hasta el 2020. Lo que reflota lamentablemente todo esto, directa o indirectamente, es el Pentágono. Porque cuando el Pentágono abiertamente empieza a hablar de la cuestión del fenómeno, comienza una investigación del Pentágono, comienza una investigación de la NASA, más allá de que dicen constantemente que no pueden probar de que esto tenga, por supuesto, una presencia extraterrestre. Pero por otro caso, tienen casos, si vos entras hoy a la página del AARO, que es el organismo que está estudiando entre la NASA y el Pentágono también el tema, vas a encontrar que hay casos no identificados. Es decir, lo no identificado es el origen, que por ahora no lo tenemos. Pero que hay casos de ovnis que no se pueden explicar bajo ningún concepto como una cuestión natural, los casos están registrados. Ese porcentaje siempre llega al 2-3%. Para algunos es muy poco, pero no. Cuando uno toma miles de casos no es poco. Entonces, cuando el Pentágono lanza esto, la NASA hace su conferencia de prensa, el titular de la NASA dice que va a colaborar con el Pentágono, y se empiezan a divulgar un montón de cosas, nuevamente comenzó a irrumpir esta cuestión, empezaron de nuevo grupos de contacto que hablan supuestamente con los comandantes de las naves y que esto iba. Por eso digo, hay que separar la paja del trigo, es muy complicado y tenemos de todo, lamentablemente, dentro de la temática, y hay que empezar a discriminar, ahí sí, caso por caso, ¿no? Ahora te hago otra pregunta bueno, tengo un conocido que yo había compartido una foto, creo que era que habían sacado acá en Mar del Plata desde un submarino, no sé de dónde, sacaron una foto de un aparato gigante que había sobre el mar, ¿no? Sí. Y este señor me dijo, yo vi eso, dice, yo lo vi, me dijo, estaba en la peatonal, frente al mar, mirando para el mar así, y dice que había una señora al lado de él, y le dice, ¿usted está viendo lo que estoy viendo yo? Y dice que la señora no lo veía. ¿Cómo se explica eso? Se puede explicar de una manera, hay muchas formas de poder explicarlo de repente. Por ejemplo, primero tenemos que tener el documento fotográfico, que es siempre un elemento adicional, pero es el talón de Aquiles también de la investigación. Por eso es un peligro también el tema de las imágenes, porque hoy en Internet tenés 95% de imágenes, todas falsas. Después, ahí hay que hacer un análisis pormenorizado con la persona, porque
es altamente improbable. Nosotros nos tenemos que basar en testimonios de tipo judicial o pericial. ¿Qué refuerza la presencia de un hecho? La mayor cantidad de testigos. Y en lo posible que no se conozcan entre sí. Ahí tenés el elemento. Si ya una persona al lado está viendo y el otro no, ya es un caso para tenerlo aparte y hacer una investigación aparte. No es para desconfiar de la persona, pero uno tiene que ver qué pasó en ese caso. ¿Sí? Por eso cuando vos clasificás al fenómeno, por ejemplo, tenemos un caso ocurrido, vamos a poner Mar del Plata, cualquier lado. Ocurre un caso ahí. Tenemos una cantidad en un caso tenemos un testigo y en otro tenemos 10. Cuando se hace la clasificación y vos tenés que aplicar una determinada cantidad de puntaje a cada uno de los valores, son más de 46 parámetros en cada caso para analizar. Ahí se analiza todo. La posición de los testigos, la cantidad, la profesión, la actividad al momento del hecho, la edad. Analizas todo. Porque la edad también influye. Si esta señora que estaba al lado de este muchacho o esta persona que vos comentás tiene una determinada edad y tiene una limitación visual, no es lo mismo que una persona joven. Entonces, cuando uno toma todo eso, ahí influye la mayor cantidad de testigos, en un caso, suma más puntos, que no se conozcan entre sí y que estén en diferentes posiciones, no juntos de repente. Por eso digo, la investigación de casos puntuales hay que abocarse a cada caso puntual. Yo estoy hablando a nivel general acá, ¿no? Sí, te entiendo. No sé si viste que hace muy poquito salieron por internet unas fotos de un supuesto ovni en la laguna de Chascomús. Sí. Que parecía un avión de estos XR de los norteamericanos, ¿no? Bueno, sí. El problema con las fotos es el celular. Porque nosotros, con las cámaras antiguas, fotográficas, vos analizabas el negativo de una manera. Hoy se puede también determinar, se está determinando muchísimo. Pero con la inteligencia artificial y con otros factores, esto se va a complicar. Sí, se está complicando, pero igual le pasan unos filtros y más o menos te dan alguna pista si estuvo recortado o no estuvo recortado. Sí. No, sí. Pero estamos en una era de imágenes, entonces hoy se está dando prioridad para reforzar un caso, tiene que estar acompañado, y ese es un error, tiene que estar acompañado de una imagen. Así está la comisión oficial hoy actual, que en realidad la maneja una sola persona, que tiene el prejuicio de sostener que el fenómeno ovni es un cúmulo de confusiones, entonces analiza solamente fotos y videos. Y el fenómeno ovni, las fotos y videos es el 4% del total. Y el lugar a donde está y si baja el terreno, ¿no? Exacto. Eso no lo están investigando y vos tenés casos constantemente con ese tipo de situación traumática o efectos fisiológicos. Mirá que tenemos muchos casos de efectos fisiológicos en testigos, efectos de, sonido, cutáneos o quemaduras leves, problemas en la visión, tenemos casos electromagnéticos, tenemos huellas de calcinamiento o quemaduras, y generalmente los detractores hablan de que las huellas de ovni son falsas porque hay unos hongos que forman en el terreno una sequedad. El anillo de hada. El anillo de hada, bueno. Pero no, tenemos de todo, y ese tipo de testigo que, no lo quiero decir como que es un castigo, pero que sufrió una experiencia de este tipo, o que vivió una experiencia traumática para él, no recibe hoy apoyo de ningún tipo. Entonces, es más, nos hemos sentido impotentes 1000 veces cuando la persona nos dice, no sé lo que vi, pero además me está pasando esto y esto. Ahí hay que reunirse, lo ideal sería un estudio con profesionales, apoyo psicológico, estudio del terreno botánico, todos los factores que puedan, pero no solo la imagen. Y te voy a dar un caso como ejemplo de esta nefasta comisión que hay ahora. Hay un caso en Ituzaingó, provincia de Corrientes, donde
hay un fenómeno aéreo que se determinó que está ahí. O sea, es una esfera que en pleno día refleja la luz solar incluso, y el objeto está, no hay manipulación. Entonces, ¿qué se pone como explicación del caso? Alguien pudo haber arrojado eso al aire con la mano. Entonces, para llegar a esa conclusión, una comisión seria tiene que haber hecho dos cosas. Ir al lugar de los hechos, estar ahí y ver la altitud que tenía eso, que era mucho más alta. Y además, si abajo no hay nadie, uno tiene que ver quién pudo haber arrojado eso al aire con la mano y hacer un estudio pericial. Porque decir que algo podría ser esto, podría ser lo otro, yo lo puedo hacer desde acá con la computadora y puedo decirle, bueno, eso es cualquier cosa. Entonces, ahí está el elemento donde yo creo que las comisiones serias del mundo son pocas. La pionera es la de Uruguay, 1979, y en Francia tenemos el GEPAN, que es la más importante de Europa. Ahí tenemos las dos comisiones más importantes que, curiosamente, ahora el Pentágono está llegando o llegó a las mismas conclusiones que llegaron los franceses y que las personas de Uruguay, ¿no? Los colegas de Uruguay. Miró, qué complejo que es, ¿no? Yo sabes que cuando era chico, creo que te lo conté alguna vez, ¿no? Había un campo cerca de casa, ahora está todo edificado eso, y yo era chiquito, tendría 8 o 9 años. Iba a caminar al campo y veía en el pasto seco, ¿no? Un círculo que no terminaba, un círculo inconcluso, quemado. Sí. Pero estaba quemado el círculo y no estaba ni adentro ni afuera, y el pasto estaba todo seco, ¿viste? Y yo me hacía la idea, porque yo veía que en las vías, ¿viste? Ahí cerca de casa, a 4 cuadras, está el Roca, y yo veía que en las vías quemaban los pastos con una especie de lanzallamas, ¿no? Y yo pensaba, digo, yo no me planteaba que no seguía el fuego, ¿no? Claro, y yo pensaba que lo hacían con eso, ¿viste? Digo, lo deben hacer, pero era un círculo perfecto inconcluso, tendría un espacio de 2 metros que no estaba quemado, ¿no? Y el pasto quemado, y yo lo veía de chiquito, digo, y después hilando cabo, digo, ¿qué será esto, no? No, por supuesto, hay infinidad. Yo tengo registradas hasta hoy, en 70 años, 358 casos de huellas en Argentina. Que son muchas más, porque hay algún caso donde tuvo más de 20, 30, 40. Mismo también ahí en Santa Clara, Mar del Plata, bueno, en distintas zonas, Sierra de los Padres. Me acuerdo el caso de Sierra de los Padres del 2005, si no me equivoco, que yo estuve allí, donde un juez ordenó tapar las evidencias, las huellas, no las 2 huellas que había generado un fenómeno. No sé, bueno, salieron ahí unos grupos de astrónomos que en general están reñidos con la ufología a querer invalidar el caso sin ningún motivo, porque no estuvieron ahí hablando con la persona, ni vieron las huellas, ni nada, ¿no? Siempre pasa eso también. Pero el astrónomo tiene que, su tarea es el telescopio, o sea, el tema de la baja atmósfera, a lo sumo tiene que ser meteorólogo o hay que ir al lugar. Si no, es como que yo me meta a hablar de cuásares y de, bueno, montones de cosas. Pero huellas, el fenómeno es claro que interacciona física, es una alta carga electromagnética que interacciona a nivel físico independientemente de cualquier naturaleza que tenga. Uno puede discutir que no, los ovnis no son esto, no son otro, todo bárbaro. Pero el efecto que provoca el fenómeno a baja altura, o a veces no tanto, es algo evidente en una cantidad de huellas importantes que hemos tenido, que en general no se han analizado lamentablemente. En la década del 60, por eso digo, había más estudios. Me acuerdo del caso de Trancas, donde los residuos dieron carbonato de calcio y de potasio en determinados grupos de huellas que había en un caso famoso
que fue el 21 de octubre del 63, en Trancas, provincia de Tucumán. Pero hay muchos en Argentina donde se ha dado esta interacción. Carlos, de todos los casos que llegaron a tus manos, ¿cuál fue el que más te impresionó o que más te llamó la atención? Hay varios, pero este de Trancas es uno, por las características que tuvo el hecho. Tenemos importante cantidad de testigos desde una finca que están viendo la presencia de varios objetos posados, una interacción, un efecto calorífico importante dentro de la vivienda producto del fenómeno, animales que quedan totalmente aletargados, huellas con carbonato de calcio y de potasio que fueron analizadas en la Universidad de Tucumán por el doctor Walter Gonzalo Tell. Y ahí tenemos también la presencia de extrañas figuras que se veían pasando de un objeto a otro. En un momento determinado, 2 personas de la casa, la empleada doméstica Dora Guzmán y Jolie Moreno, salen de la quinta con un revólver pensando que este fenómeno se estaba dando a 200 metros de la casa, donde había vías férreas, y pensaron en algo raro en el lugar. Ellas salen pensando en una cuestión más natural que otra cosa, y de repente a pocos metros, no me acuerdo, pero creo que fueron casi 7, 8 metros, aparece un objeto, o sea, aparece la luz de un objeto cuando ellas salen, y hay un haz de luz que le provoca quemaduras a la empleada doméstica, que terminó también internada. Es decir, tuvimos una cantidad de situaciones ahí, y además el caso fue investigado por una excelente comisión que tenía la Marina en ese momento, a cargo del capitán Omar Roque Pagani, que fue inmediatamente al lugar del hecho. Es decir, estamos hablando una conjunción de cosas que se dieron en octubre del 63. Después, bueno, podemos tener hoy casos también importantes, impactantes, sin duda el de Jorge Polanco, el famoso caso del piloto en Bariloche, que el 31 de julio del 95 fue testigo de no solo él, sino 23 personas más, en tierra y en otro nivel de aire, de la presencia de un ovni que no solo acompañó al avión de aerolíneas cerca del ala derecha, sino que después hace una aceleración prácticamente de 400 kilómetros a 3.500 o 4.000 kilómetros por hora, haciendo un ángulo recto. Esto fue determinado por Polanco y también por el piloto de gendarmería Gaitán, principalmente, que fue el que más habló. Hoy en día, algún detractor, incluso a nivel oficial, insinúa que había un boliche con un reflector en Bariloche y que eso pudo haber sido la causa de la confusión. Es un disparate total, porque además de que tenemos observadores en tierra, el nivel del avión de aerolíneas y el nivel del avión de gendarmería, las características del fenómeno hacen que sea totalmente imposible tal situación. Imaginémonos si en cada ciudad donde hay reflectores los pilotos desviarían el avión. Aparte la visión calificada de los pilotos, ¿no? No, ni hablar. Porque, guste o no, los pilotos tienen una capacitación mayor que la que podemos tener nosotros para hacer una serie de observaciones o para resolver una situación inesperada. Claro, aparte están especializados, cada uno se especializa en algo. Claro. El tiempo están constantemente volando y viendo todo lo que está sucediendo. Exactamente. No sé cómo, cualquiera de... Y te quiero recordar que este caso, en el informe que hizo Francia, el informe Cometa, que es el informe más importante que hizo un organismo oficial en Francia, lo puso como ejemplo de la frialdad y la capacidad del piloto argentino Jorge Polanco en resolver una situación inesperada ante la presencia, imaginémonos, un objeto de 30 metros de diámetro a 40 metros del ala derecha del avión acompañándolo en vuelo, que prácticamente eso es un choque en vuelo. Es una cuasi colisión, como se diría, por lo cual estamos ante un testigo que fue revalorizado incluso a nivel internacional, ¿no? Carlos, por último, que ya se me termina el tiempo,
Sí. ¿Tuviste oportunidad de analizar algún caso de esto, de gente que dice que aparece de un lugar en el otro, que han tenido contacto con ovnis y por ahí aparecen a 200 o 300 kilómetros de donde estaban? Sí, son los casos más complejos. Yo tengo todo un estudio de ese tipo de eventos que a veces se lo llama teleportación al fenómeno, a veces pueden ser de 100, 200 metros, 20 metros, y a veces pueden ser de kilómetros. En Argentina tenemos 114 casos, 114. sí, Ah, desde bien. el año 47 hasta hoy. Digamos, mayoritariamente desde la década del 60 hasta hoy. Generalmente se cree que son muchos menos, pero no, tenemos esa cantidad. Esto se ha dado en el mundo también, en muchos casos en Brasil, en Europa. He hablado con ellos, los testigos son los que más quieren resguardar identidad, los que más impactados quedan psicológicamente, más que ver cualquier otra cosa, los que tienen un lapso de que no recuerdan y que hay una especie de amnesia o tiempo perdido que le ha sido muy traumático a veces, y hasta tengo algún caso donde no se quieren prestar a un estudio de una hipnosis por parte de un profesional responsable, que igual es un estudio adicional del caso, no es determinante. Pero siempre uno tiene que estar, digo esto porque hasta hay algún participante ufológico que dice que hace la hipnosis él. Esto lo tiene que hacer un profesional. Claro. Siempre tenemos que estar acompañados de alguien que haga esto a nivel científico oficial, digamos, ¿no? Y algunos sí se han prestado, casos recientes que hemos podido analizar. Y bueno, tenemos muchos, Daniel, para comentarte, pero ya te digo, hay gente que queda tan impactada porque imagínate que hay una situación, básicamente para resumirlo brevemente, la persona generalmente va en una ruta o en una determinada situación, aparece lo que se llama un fenómeno ovni, un haz de luz importante, la persona pierde el conocimiento, aparece en otro sector, en otro lado, y esto genera mucha desazón e impacto en la persona. Y yo creo que ni siquiera han recibido el apoyo debido, ni siquiera de parte nuestra, porque no tenemos los elementos técnicos que sería importante para eso. Pero bueno, eso le ha dado una marca a la persona definitiva, un antes y un después. Carlos, te agradezco sobremanera, realmente muy claro todo lo que compartiste No, al contrario. y me queda pendiente muchísimo. Así que próximamente, cuando puedas hacer un tiempito, seguimos con esta charla ¿Cómo no? y realmente está muy bueno puntualizar en todos estos detalles que por ahí, con la premura, con esta época en que estamos viviendo, se saltan, ¿no? Y creo que es fundamental para el estudio científico de todo, ¿no? O sea, no hay que dejar nada fuera y todo hay que estudiarlo científicamente y tratar de, más allá de las pirotecnias, de las cosas que sucedan, tratar de ir llegando a conclusiones por lo menos firmes, ¿no? Es decir, una conclusión que si, bueno, esto lo separé, esto lo descarté, esto no, puse esto, puse el otro y me quedó esto, ¿no? Pero podés fundamentarlo. No, claro, hay que tenerlo. Por eso yo siempre digo, hoy hay muchos teorizadores sin casuística. Vos tenés que tener la casuística, tenés que tener los casos, tenés que tener todo el análisis de los casos, y eso es lo que habla. Y porque eso es el fenómeno ovni, en realidad, lo que va a hablar. Uno hace de canal de eso, pero no es la opinión. Digamos, yo puedo tener una opinión personal de este tema y un montón, pero lo bueno es que está todo el basamento de los casos detrás, con lo cual uno puede decir con bastante certeza dentro de un tema que es muy difícil, esto es altamente probable y esto no, pero bueno, es eso más que nada. Yo te agradezco un montón y bueno, un gran saludo y un éxito para el programa y para los oyentes también que te acompañan. Gracias, después te comparto el link. ¿Cómo no? Muchas Hasta gracias. luego.
Gracias. No sé si compartirán conmigo la profundidad de las investigaciones de Carlos Ferguson. Les pido que, bueno, si les gustó el video, se suscriban al canal, le pongan me gusta, lo compartan, toda esa cosa que nos ayuda bastante a difundirlo y a estar presente. También les cuento que tengo mi página www.paisajespersonasypersonajes.com.ar, donde pueden ver algunas notas de mis programas de radio y bueno, también otro tipo de investigaciones. Así que los espero por las redes. Gracias.